En la hora de mi muerte, me permito hacer la presentación de un libro periódico. Es una modalidad de difusión masiva de contenidos impresos que, aprovechando las ventajas y posibilidades que en materia de costos ofrece el tiraje en rotativas, busca lograr los objetivos de un tabloide en cuanto a su alcance masivo, su distribución gratuita, su portabilidad, lecturabilidad, su conservación en hemerotecas y fondos documentales que lo hacen atractivo para la inversión publicitaria. Esta edición se hizo con el apoyo de las siguientes instituciones: Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Barranquilla, las fundaciones Tecnoglass, Nueva Ciudad, Juan José Nieto, Promigas, Marsolaire y Puerto Colombia. Con sus aportes, ellas hicieron posible no solo su producción y publicación, sino también su difusión y su presentación en el 2018 en el Coloquio Internacional El Caribe que nos une en la ciudad de Santiago de Cuba, en La Habana, en Medellín, en el Festival del Riel en el municipio Cisneros, en el municipio de Puerto Colombia, y un año después en el Congreso Colombiano de Historia que celebramos en la ciudad de Armenia. La experiencia vivida en 1992, cuando abordé por vez primera la historia de este prócer ante audiencias cubanas, me sugiere que es necesario hacer la claridad de que este trabajo no se refiere ni a Gaspar Betancourt Cisneros ni a Salvador Cisneros Betancourt, sino al ingeniero Francisco Javier Cisneros Correa, nacido en Santiago de Cuba en 1836, quien solicitó la ciudadanía norteamericana con tal de no ostentar la española como le correspondía. Un cubano que contribuyó en forma significativa a la modernización empresarial, institucional y política de la República de Colombia entre 1874 y 1898. El 31 de mayo de 1898, Francisco Javier Cisneros Correa abordó el vapor transatlántico Aleine de la compañía Atlas rumbo a la ciudad de Nueva York, acompañado por sus sobrinas María y Emma Cisneros, saliendo del muelle de Puerto Colombia que él mismo había diseñado y construido y que por entonces era considerado como el tercer muelle más largo del mundo. En Nueva York, en el aristocrático Hotel Windsor, ubicado en la Quinta Avenida de Manhattan, entre las calles 46 y 47, al que José Martí llamó hogar natural de emperadores, reyes, presidentes, diplomáticos, millonarios de bolsa y artistas de nota, murió Francisco Javier Cisneros Correa el 7 de julio de 1898 a las 6:30 de la tarde, víctima de las complicaciones propias de la enfermedad de Bright, y haber muerto en este hotel de lujo desvirtúa la pretendida condición de mítica pobreza con la que se ha querido rodear su fallecimiento. La enfermedad de Bright es conocida como glomerulonefritis parenquimatosa o hidropesía. Se manifiesta con hipertensión arterial, retención de líquidos, dolor de espaldas, vómitos, fiebres, insuficiencia respiratoria aguda, baja eliminación de líquidos y sangre en la orina. En el caso de Cisneros, su cuadro clínico había llegado a ser una condición crónica. En el siglo XIX, deterioro y la condición crónica de un paciente renal eran la regla general. Uno de los tratamientos, el de las sangrías, era lo más aproximado a lo que hoy llamamos diálisis, pero solo en la etapa de sacar la sangre envenenada sin limpiarla ni reponerla, de ahí su inutilidad. A la sangría se sumaban el uso de la digitalina para el tratamiento de la hipertensión con el fin de disminuir la presión sobre los riñones, además del uso de aspirina, opiáceos, morfina, estramonio y cannabis índica o marihuana, acompañados por los no menos perniciosos y contraproducentes compuestos de mercurio, para mitigar las fiebres, la tos, el asma y las flemas. Esta descripción del cuadro clínico de Francisco Javier Cisneros Correa, de acuerdo con las reseñas de la época, se hace para buscar respuestas sobre los motivos que llevaron a un casi moribundo a emprender una travesía marítima entre Puerto Colombia y Nueva York, cuando la sana lógica recomendaba no movilizar al paciente. ¿Por qué y para qué? ¿Cuáles eran sus motivos y su misión? La búsqueda de tratamiento científico para sus dolencias en Nueva York
no es explicación suficiente, sino que también es contradicha por las prácticas médicas y los tratamientos que en Barranquilla y en Norteamérica estaban igualmente disponibles para cualquier persona con su rango social, bienes de fortuna y condición médica. La explicación hay que buscarla en los antecedentes del personaje en relación con las guerras de la independencia en Cuba, en los sucesos que por esos meses registraba la prensa, en los mensajes que circulaban por el cable submarino y en las noticias que traían los viajeros que daban cuenta de lo que local e internacionalmente se había desencadenado en torno a la cuestión cubana. Con fundamento en los escritos publicados con ocasión de su muerte en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Londres, Nueva York, Tampa, Key West, Hamburgo, Liverpool y otras ciudades del mundo, considerando los compilados por su secretario Rafael María Merchán en In Memoriam Francisco Javier Cisneros, una publicación financiada por la empresa del ferrocarril de Antioquia, tomé la decisión de ensayar unas explicaciones sobre los motivos de este viaje hacia la muerte, afirmando que ellas estuvieron asociados con lo que sus contemporáneos y conmilitones llamaron la peor de las pesadillas. Todo apuntaba a que los Estados Unidos impulsarían el conflicto de la isla con España para luego, validos de su condición de árbitro y de amicus curiae, poder intervenir en Cuba para quedarse con ella. Esto lo habían pronosticado José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez y Calixto García años antes del inicio de la guerra necesaria, que se desató en febrero de 1895 con el grito de Baire. No en vano los mismos estadounidenses lo habían dicho en el Congreso convocado por Simón Bolívar en Panamá en 1826, cuando dijeron que Cuba caería en sus manos como una manzana madura. Cuba pasaría a ser de una colonia española a una neocolonia o protectorado yanqui. Las tensiones, conflictos y desavenencias entre las élites conductoras de la política y de la guerra lo permitían pronosticar, y algunos, como Francisco Javier Cisneros, con una visión pragmática, lo consideraron necesario para evitar los conflictos bélicos internos, verdaderas guerras civiles al momento del reparto del botín de los vencedores. Así lo había vivido Cisneros en Colombia, donde aún después de 60 años de la salida del último soldado español por Cartagena, las guerras fratricidas se prolongarían hasta más allá de la mitad del siglo XX. Durante 30 años, desde el grito de Yara y las aventuras bélicas de Narciso López, pasando por el Pacto del Zanjón, al que se opusieron Maceo y sus seguidores, bajo la premisa de que no podía haber nación cubana con esclavitud y sin independencia absoluta de España, hasta las previas de la declaración conjunta en la que los Estados Unidos tomó partido a favor de Cuba y le declaró la guerra a España, resultaba claro que reformistas, autonomistas, anexionistas e independentistas no habían logrado llegar a un acuerdo básico sobre el papel que España y los Estados Unidos de Norteamérica deberían cumplir en el devenir político, social y económico cubanos. Como era de esperarse, aquellas disputas fueron aprovechadas tanto por España como por los Estados Unidos. Al somatén de Cuba seguirá siendo española, decían los unos, en oposición al de América para los americanos, como lo proclamaban los otros. Entre el patriciado criollo, incluyendo al mismo Francisco Javier Cisneros Correa, el fantasma de la Revolución Negra de Haití se cernía sobre una sociedad en cuyas élites predominaban la piel blanca y las raíces ibéricas, que veían como una posibilidad indeseable la de una nación manejada por negros que, al decir del común, son buenos, heroicos y fuertes para el combate, pero no son idóneos para gobernar. Asimismo, Francisco Javier Cisneros era consciente de que la revolución industrial que trajo consigo la máquina a vapor encontraba en la esclavitud, fuera negra, blanca o culí, un escollo insalvable para la expansión capitalista y que por lo mismo debía ser removida. En algunas etapas de la historia de los Estados Unidos, la supresión de la esclavitud, la igualdad plena de los seres humanos ante la ley, fue considerada como un elemento pernicioso que no se podía permitir que ocurriera en Cuba por la proximidad de la isla con el sur de los Estados Unidos.
Tal argumento fue usado por los norteamericanos para impedir que Simón Bolívar condujera los ejércitos necesarios para la independencia cubana desde 1826, en el entendido de que la nueva potencia emergente, los Estados Unidos de Norteamérica, haría lobby diplomático para lograr que España reconociera la independencia de los países suramericanos a cambio de que Bolívar se mantuviera neutral. Las élites de los hacendados y productores de azúcar, los vegueros, los artesanos y sindicatos del tabaco, los mineros, los ganaderos, los comerciantes e importadores de bienes terminados, los contrabandistas y los cultivadores de algodón, los criollos, los mestizos, los culíes y los negros que se entrecruzaban en toda la economía cubana, no atinaban a ponerse de acuerdo acerca de lo que resultaba mejor para la suerte de la República, y a conveniencia hacían alianzas con los unos y con los otros, unas veces con España y otras con los Estados Unidos. 30 años contados a partir de 1868 no fueron suficientes para lograr un acuerdo entre las élites cubanas, aunque sí fueron útiles para potenciar el despegue fabril de Barranquilla-Sabanilla en Colombia. Los militares y los civiles, entendiendo por estos últimos a los políticos, no solo participaban de divergentes puntos de vista acerca de la organización del Estado y de los negocios, sino que tenían dificultades para establecer los límites de las esferas hasta las que podía extenderse la preeminencia de los unos y de los otros en las tareas estratégicas de la conducción de la guerra, la organización del Estado, la conformación del gobierno y la protección de los negocios. La guerra es una cosa muy seria para dejarla en manos de los militares, dirían unos. O los políticos no entienden de la guerra y sus urgencias, afirmaría la contraparte. Aunque al final habría de reconocerse que una guerra en manos de militares deriva en barbarie, igual se concluía que un gobierno en manos de políticos se haría en desdoro de los militares, como así ocurrió. Producen grima los relatos registrados en los diarios de Máximo Gómez y de José Rogelio Castillo, que describen el peregrinaje de los antiguos combatientes por los laberintos de la burocracia construida, controlada y manejada por los políticos en procura de un destino o de un puesto oficial o de una pensión que les permitiera subsistir decorosamente a aquellos excombatientes y a sus familias. Los niveles de barbarie a los que llegó el conflicto hispano-cubano hoy nos hacen recordar el Holocausto judío en el siglo XX. Aquel genocidio se cometió bajo la directriz que agenciaba el gobernador Valeriano Weyler, afirmando que una guerra no se gana repartiendo caramelos sino matando gente. Así lo justificaba el jefe español en la carnicería que él dirigía personalmente entre 1896 y 1897. Inspirado en las recomendaciones del obispo de La Habana, Juan Bautista Casas, los gentes del campo fueron obligadas por Weyler a concentrarse en las ciudades como una forma de quitarle base social y recursos a las guerrillas cubanas. Intencionalmente, como arma de guerra, las ciudades fueron desabastecidas. Se calcula que fueron más de 300.000 los que murieron de hambre y por las enfermedades a consecuencia de aquella práctica violatoria del derecho de gentes. Otro tanto fueron los muertos originados por el incendio de los ingenios, de las plantaciones, de los hatos y de los cultivos por parte de las fuerzas mambisas. Todas ellas prácticas violatorias del derecho de guerra. La ferocidad y la persistencia de aquel conflicto armado, que ya duraba más de 30 años, empezó a afectar significativamente los negocios y a poner en riesgo los intereses de los inversionistas extranjeros que surtían el mercado de la isla o que producían en ella. Dada la riqueza de la economía cubana, su importancia para el sostenimiento del situado fiscal español y para los negocios a escala mundial, las acciones de la Bolsa de Nueva York, Londres y Madrid amenazaban con venirse al suelo. Las divergencias entre los mambises habían llegado al extremo de lo no conciliable, al punto que finalmente el campo quedó escindido entre transigentes e intransigentes, lo que llevó a algunos de sus dirigentes a la toma de decisiones en las cuales, desde el punto de vista ético, el valor de la vida quedó subordinado al de la libertad,
al de la independencia absoluta y al de los intangibles del honor y de la dignidad personal. En este contexto de la autonomía personal, en el que los motivos hacen la diferencia entre el heroísmo y la imprudencia, algunos autores sitúan las decisiones tomadas por José Martí y Antonio Maceo que los condujeron a unas muertes inexplicables e injustificadas. Cuando las circunstancias políticas, militares y sociales habían llegado a un estado de cosas en el que desde la mirada y la acción de España solo eran posibles la sumisión o la represión, muy a pesar de la intervención del mismo Papa León XIII, a quien la regente de España le había hecho saber que Cuba será siempre española, quedó establecido que no había solución distinta a la de vencer o morir en la guerra. La solución política se había agotado. Para los mambises, cualquier propuesta política, como la del Estatuto de Autonomía de 1897, sonaba a engaño, a trampa. 200.000 soldados españoles no pudieron derrotarnos. Ahora, cuando España ya no puede mandar más soldados, cuando no tiene manera de sostener la guerra, entonces nos manda propuestas de autonomía. Para aquellos días de inicios de 1898, entre el mambisado se daba por cierto que la guerra estaba ganada. Sin embargo, desde finales del año anterior, la maquinaria propagandística de los Estados Unidos apuntaba a construir una opinión pública favorable no ya a la independencia de Cuba, sino a la expulsión de España del ámbito caribeño, en donde era mostrada como una dificultad para la expansión del capitalismo americano, que precisaba más mercados, pluralidad política y diversidad de proveedores. Desde la prensa se amplificaban las tensiones entre ambos países, que estuvieron signadas por manifestaciones hostiles contra los Estados Unidos, el asesinato de funcionarios consulares y la malhadada misiva privada dirigida al político español José Canalejas, en la que el embajador español en Washington, Enrique de Puy de Lome, calificaba al presidente McKinley como débil, populista y politicastro. Este documento fue sustraído subrepticiamente por la insurgencia mambisa y entregado al New York Journal, que la exhibió y promovió como la peor ofensa jamás inferida a los Estados Unidos de Norteamérica. A ello se sumó el hundimiento del Maine, barco de guerra americano fondeado en la bahía de La Habana. Según unos, el desastre ocurrió a causa del incendio producido por el carbón bituminoso con el que se alimentaban sus calderas, que estaban situadas cerca de los depósitos de pólvora y armas. Y según otros, aquello obedeció a la acción de un torpedo disparado desde la orilla por complotados españoles. Esta última versión fue vendida por la prensa amarillista de la época y aceptada como cierta por la opinión pública norteamericana. Planteadas las cosas de esta manera, las élites cisneristas, formadas por connacionales, amigos, socios económicos y seguidores de Francisco Javier Cisneros, residentes en la ciudad de Barranquilla, República de Colombia, y que se expresaban en el seminario El Promotor, consideraban las opciones que le quedaban a Cuba como desesperanzadoras: la tutela administrativa, fiscal y política norteamericana, la ocupación colonial y militar yanqui, o la asimilación política, administrativa, militar y cultural de Cuba por los Estados Unidos de Norteamérica. La experiencia de Cisneros, el empresario extranjero obligado a la neutralidad durante 30 años en el Perú y en Colombia, sin lugar a duda le daba la posibilidad de mirar los acontecimientos de Cuba en el espejo de la historia colombiana. Un país en el que luego de 60 años de haber salido el último soldado español del suelo patrio, las facciones y los partidos continuaban en guerras intestinas entre credos religiosos y tendencias políticas irreconciliables. Colombia le había mostrado a Cisneros
cómo los conflictos políticos entre nacionales superaban la capacidad de avenimiento y conciliación desde la institucionalidad masónica que Ogaño en Cuba y en Colombia había servido de correa de transmisión para movilizar y cambiar las instituciones coloniales por otras que encarnaran los ideales republicanos de libertad, independencia e igualdad, pero que en el presente no servía para tramitar el conflicto político interno. Así pues, acicateado por la necesidad de comunicar el mundo de recuerdos, emociones, juicios de valor y de responsabilidades, el de las historias por contar que debían bullir al interior del alma y en la memoria de aquel enfermo crónico que había decidido tomar una decisión pragmática y ecléctica a favor de la tutela americana en pro de una independencia con limitaciones, como el precio a pagar para evitarle a Cuba las guerras civiles que a Colombia le habían significado 60 años de atraso, decidí echar mano de un instrumento metodológico que permitiera alcanzar ese objetivo. Decidí hacerlo mediante la crónica histórica para proponer el que pudiera ser más que un juicio histórico, un medio para la comprensión y el conocimiento acerca del legado del cubano que al lado de otro santiaguero, Pedro Romero, el héroe de la revuelta popular de la independencia de Cartagena, vino a ser el más destacado de la historia de Colombia en todo el siglo XIX, Francisco Javier Cisneros Correa. Este es el trabajo que vengo entregando a la comunidad académica en Cuba y en Colombia, y el segundo que pongo a su disposición. Desde Santiago de Cuba, La Habana, Barranquilla, Puerto Colombia, Medellín y del municipio de Cisneros, desde las provincias cubanas y desde los departamentos de Bolívar, Antioquia y Cauca en Colombia, espero que a la hora de mi muerte sea útil al propósito de acercar las dos orillas. Muchas gracias.